Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos y amigos que puedan escuchar este audio. Le habla su hermano y amigo, el pastor Wilber Gutiérrez, de la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. En la entrega anterior citamos un versículo, el cual vamos a citar nuevamente para dar continuación a lo que estuvimos hablando. En 2 Corintios capítulo 7 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hablamos en esa oportunidad acerca de limpiarnos de toda contaminación de carne. Es decir, explicamos que hay una diferencia entre lo que es la contaminación del ser humano en cuanto a la vieja naturaleza, la carne, y también que hay fuerzas espirituales demoníacas que corrompen de alguna forma al ser humano. Estuvimos hablando acerca de la naturaleza del hombre, de esa obra de la carne, y explicamos en renglones pecados. Hablamos de los pecados sexuales, hablamos de los pecados de adoración falsa, idolatría, herejías, hechicería. Hablamos de los pecados conductuales, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, envidia y todas estas cosas. Pero hoy vamos a hablar acerca de limpiarnos de la contaminación de espíritu. Cuando hablo de la contaminación de espíritu, no estoy hablando solamente de demonios, también de gente cuyo espíritu está contaminado por fuerzas demoníacas y que ellos, al ser contaminados, se vuelven en un agente contaminante. Cuando nosotros leemos 2 de Timoteo 3:13, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ellos van a ir o irán yendo engañando a muchos y siendo engañados. Es decir, que mucha gente se convierte en engañadores porque han sido engañados. Hay toda clase de espíritus de engaño, espíritus demoníacos de error, espíritus demoníacos de fornicación, de laxivia. Hay espíritus de rebeldías, hay espíritus de temor. Y hoy, a través de la luz de la Biblia, vamos a mencionar algunos de ellos. Yo quisiera comenzar citando Primera de Reyes, capítulo 22, en el verso 19 al verso 23. Vemos una historia donde un profeta tiene una visión de parte de Dios. Y en esa visión, el profeta ve que en el trono de Dios, estando Dios sentado, sale Dios y pregunta a todos los espíritus que estaban allí. Él dice: ¿quién será espíritu de error para que vaya y ponga palabra de mentira en boca de los profetas? Y salió uno, dijo: envíame a mí. Es curioso que nosotros leamos en la Biblia que haya espíritu de error y que Dios mismo diga quién será espíritu de error para que engañe a los profetas. Si leemos el contexto, muchos profetas estaban hablando palabras buenas, palabras que al rey le agradaba, que le agradaba a todos escuchar, que iban a tener victoria, que iban a ser prósperos, que iban a ser bendición, que iban a tener la conquista, que iban a poder vencer. Pero a este profeta se le muestra que todos estos profetas estaban hablando por un espíritu de error. Curiosamente, esto hoy día sigue vigente.
Mucha gente hoy está profetizando no por el Espíritu Santo. Hay gente que profetiza porque están imaginando cosas, como dice la Biblia. Cuando usted lee Jeremías 23 y algunos otros capítulos que habla sobre los falsos profetas, hay profetas que imaginan de su propio corazón y entonces dicen que Dios le ha mostrado. Hay otros profetas que oyen la palabra y se la roban al prójimo. Lo que alguien dijo, ellos lo repiten. Sin embargo, hay otros que están siendo engañados por espíritu de error. Demonios que ponen palabras en su boca y ellos dicen, así ha dicho Jehová, pero no es Dios quien está hablando. La pregunta es, ¿cómo alguien que está en la iglesia, como alguien que está dentro de la casa de Dios, puede ser engañado por un espíritu de error? La Biblia dice cómo. La Biblia dice que nosotros tenemos que probar los espíritus y no creer a todo espíritu. La Biblia lo dice bien claro, hermano, no se equivoquen. No le crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso está en 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Nosotros tenemos que probar los espíritus. Si lo que alguien habla, si lo que alguien dice está fundamentado en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Hace poco estaba escuchando a una pastora predicar por la televisión y ella decía, bajo su, entre comillas, revelación del Espíritu, que el logos, la palabra revelada, ya no era tan importante porque, según ella, era más valioso la palabra rema. Cuando la Escritura señala con toda claridad, mi palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Dice la misma palabra, no es mi palabra, le dijo Dios al profeta Jeremías, como un martillo que quebranta la roca. ¿No es acaso mi palabra como fuego? La revelación nueva testamentaria dice que la palabra es viva. La palabra es eficaz, tiene el poder para hacer el fruto, el propósito por el cual fue enviada. Es tan poderosa que puede partir el alma y el espíritu, puede impartir vida al espíritu y puede transformar las emociones, los pensamientos, la voluntad. Es tan poderosa que puede transformar. Y como alguien se atreve a decir que la palabra logo no es importante, y según su propia palabra dice, ella dice, porque el logo dice ella, es letra y la letra mata y lo que edifica es el espíritu. Y Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Pero hay gente que está hablando bajo influencia demoníaca, bajo inspiración demoníaca, y entonces dicen que tienen una revelación divina y no hacen más que estar hablando bajo un espíritu de error, un espíritu de engañador. Si la gente cree esa mentira de que el logo no es vigente, de que la palabra logo no tiene poder, de que la palabra logo no es eficaz en este tiempo, entonces ¿qué vamos a creer? En las nuevas revelaciones, en la imaginación de los hombres. Gracias a que el logo sigue vigente, que nosotros estamos aquí, porque la palabra tiene poder para edificar y para sobreedificar. La palabra de Dios tiene poder para instruir, para enseñarnos, para corregirnos, para amoldarnos conforme a la imagen de Jesucristo. Es gracias a esa palabra que creí un día, que hoy soy lo que soy, porque esa palabra tiene poder para transformar, para libertar, para transformar, para cambiar las vidas. Es gracias a esa palabra que mi esposa está viva, porque cuando estaba muerta en un salón allá en el CDI,
cuando estaba su cuerpo inerte, mi mente recordó un versículo del logo de la palabra de Dios. Vayan, sanen los enfermos, vayan, limpien a los leprosos, vayan y resuciten a los muertos. Puse mi mano sobre mi esposa que estaba muerta y gracias a que la palabra es viva y eficaz y todavía es vigente, Dios la resucitó de entre los muertos. Nadie puede venirme con engaños a decirme que la palabra logo no es vigente, sino una palabra rema de parte de Dios. Están hablando inspirados por el mismo diablo. Toda revelación que dice que la palabra logos no es vigente, no viene de Dios. La palabra, repito, es eterna. La palabra es luz. La palabra es lámpara. La palabra es viva porque nuestro Dios vive. La palabra sigue vigente porque Él existe. Tiene poder. Ahora piense en las falsas profecías que han nacido, espíritu de error, que han nacido por inmadurez, por descuido de muchos líderes. Falsas religiones que salieron. Muchas falsas religiones salieron de 40 días de ayuno, porque la gente no ha entendido que el logo, que la revelación bíblica ya explicó que cuando Jesucristo estaba en 40 días de ayuno, no dice la Biblia que vino la voz del Padre, ni que el Espíritu Santo le habló, sino que le habló Satanás para tentarlo, para hacerlo desviar del propósito, para que hablara lo que no debía hablar, para que cayera en tentaciones. Y mucha gente bajo el criterio, estuve en 21 días de ayuno, estuve en 40 días de ayuno, estuve en tantos días de ayuno, han salido con doctrinas de error. De allí la historia misma nos puede hablar del arrianismo, de los solo Jesús, del sabelianismo, de los testigos de Jehová. Nos puede hablar de Elena White con sus mentiras, con su revelación. Nos puede hablar de los mormones y de esa revelación del ángel Moroni, y quién sabe cuántas falsas doctrinas han surgido. Y qué hablar de los falsos evangelios, que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y que él también viste a su ministro como ángeles de luz, y que ellos hablan inspirados por espíritus inmundos, engañan, desvían, manipulan, tuercen las escrituras como si fueran verdad. Y el hecho de que haya una manifestación espiritual y el hecho de que haya un movimiento espiritual no quiere decir que eso sea un ministro de Dios y que sea un evangelio genuino. ¿Por qué? Porque el evangelio genuino y verdadero siempre estará alineado a la luz de la Biblia. La Biblia dice bien claro en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu habla claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, van a dejar la fe verdadera, el verdadero evangelio, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina demoníaca. De ahí nace evangelios liberales. No, que Dios me mostró que lo que importa es el corazón, que lo que importa es lo interno, que lo externo no importa cómo usted se vista. No, eso es mentira. Va contra la revelación bíblica, porque todo hombre y toda mujer de Dios debe vestirse con pudor, con modestia. La Biblia dice que no debe usar el oro, zarcillo, pulsera, que debe ser una persona casta y piadosa. Eso habla la verdad, la revelación bíblica. Y como alguien viene a inventar un nuevo evangelio diciendo, sí, pueden pintarse. Usted ve los predicadores con el pelo pintado de color gorgoña, unos personas de 70, 80 años pintándose el pelo de color negrito, y son los representantes de una fraternidad, de una religión, con sus pelos pintados, con toda clase de cirugía plástica, porque ellos
dicen que eso no tiene nada que ver, que no es importante, que la gente puede ir a la playa, bañarse en traje de baño, porque Dios lo que busca es el corazón. Falsas doctrinas que nacieron del mismo infierno, espíritus engañadores, doctrina demoníaca. Repito, no crean a todo espíritu. Prueba los espíritus. ¿Cómo prueba los espíritus? A través de la revelación de Dios. Pablo le dijo a los corintios: yo me temo que la serpiente, con astucia como engañó a Eva, de alguna manera engañe también a ustedes y que sus sentidos sean extraviados. Satanás quiere extraviar los sentidos de nosotros con falsas señales, con escalofríos, con espíritus que se disfrazan como el Espíritu Santo, y nosotros no podemos dejar que nuestros sentidos sean engañados. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, todo tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. No todo lo que tú sientes viene de Dios. No todo lo que vemos viene de Dios. No todo lo que escuchamos viene de Dios. Entonces probemos los espíritus. Sí, porque el espíritu de la profecía va a estar siempre sujeto a la palabra logo, a la revelación escrita, a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo evitamos ser extraviados? Bueno, sencillo. Nosotros debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Debemos estar alineada nuestra vida a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para no ser engañados por espíritus engañadores, para no ser engañados por doctrinas demoníacas. Es fácil hablar del brujo, del palero, del santero. ¿Cuántos brujos, paleros, santeros, hechiceros, ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios? Mi familia fue bruja, hechicera, santera. Y fui educado desde mis 9 años en la montaña del Sorte. Le servía a María Leonza, le servía a demonios. Mi cuerpo fue templo de demonios y yo creían que eran santos, que eran espíritus buenos que venían de parte de Dios. Me enseñaron que había magia negra y que había magia blanca, que había espíritus malos y espíritus buenos, y que nosotros le servíamos a Dios, pero estaba engañado. Eran espíritus engañadores. Así hay muchos hechiceros, brujos y paleros hoy día siendo engañados, pero también muchos cristianos, entre comillas, evangélicos, entre comillas, engañados en doctrinas que son demoníacas. Creen que están sirviéndole a Dios. Claro, Mateo 7:21 lo dice, lo explica con toda claridad. Jesucristo dijo: en aquel día, esos engañados, esos que fueron engañados y que luego se convirtieron en engañadores, que no se limpiaron de espíritu de engaño, de espíritu demoníaco, de doctrina demoníaca, le dirán: Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y Él le dirá: yo nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuántas falsas doctrinas, cuántos falsos evangelios que se acomodan al mundo, evangelios que se ajustan a lo que el mundo quiere escuchar. Como dice la Biblia, hay comezón de oír. La gente tiene comezón de oír. La gente está cansada de la sana doctrina, del evangelio puro, santo, espíritu, alma y cuerpo, y quieren escuchar otro evangelio. Están cansados de esperar pacientemente a la prosperidad de Dios y quieren acelerar la prosperidad y creen en un evangelio de prosperidad falso que prometen que todo el que está allí se hace millonario, que los pastores, si son pastores de Dios, los ministros, si son ministros de Dios, tienen que ser ricos, enriquecerse. Y claro, se hacen ricos a cuesta de que convierten la gracia en libertinaje. Se vuelven ricos a cuesta de que vuelven el evangelio en fuente de ganancia.
Pero eso no es el verdadero evangelio. Eso es un evangelio satánico. Eso es un evangelio demoníaco que viene de espíritu de error, de espíritu de engaño. Pensemos en lo que dice la Biblia. Gente que quiere escuchar falsa doctrina, tienen comezón de oír. Entonces se levantarán falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, que hablen según su propia concupiscencia. El diablo, bajo espíritu de error, levantará a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, que les hablen lo que ellos quieran escuchar. Eso está reflejado en las Santas Escrituras. Nosotros tenemos que estar claros que no podemos caer en esa mentira, en el error. Usted busca 2 de Timoteo capítulo 4 y va a encontrar lo que estamos hablando. Mire, si nosotros analizamos el limpiarnos de toda contaminación de espíritu, tenemos que pensar en el hecho de la contaminación que hay, de tanta gente que está siendo engañada, que está siendo inspirada por espíritu de depresión. Y hoy muchas canciones, adoraciones, entre comillas, lo único que transmiten es depresión, espíritu suicida. No levantan el ánimo, no llenan de fe, no llenan el corazón de esperanza. Cuando la gente las oye, lo único que hace es estimular sus depresiones y lloran y lloran y lloran. Y como la gente llora porque sus emociones están siendo tocadas, porque se sienten identificadas por esas alabanzas, entre comillas, entonces la gente cree que vienen de Dios. Pero esas alabanzas, repito, entre comillas, no los libertan, no los sacan de la depresión. Antes bien, repiten y repiten el mismo ciclo, cantando y cantando las mismas canciones, hundidos en llanto, en depresión. Pero cuando la adoración nace de Dios, cuando la adoración nace del Espíritu, liberta. Cuando usted lee la Biblia, la palabra revelada del Espíritu Santo, dice la Biblia que en Crónicas 25 que David mandó a los sacerdotes y a los generales que ellos escogieran a músicos que profetizaran con arpa. Note que llamó a los generales y a los sacerdotes para que profetizaran con arpa. ¿Por qué los generales y por qué los sacerdotes? Los líderes espirituales y los líderes en batalla, porque las alabanzas tenían que glorificar a Dios. El que escuchara la alabanza tenía que levantar el ánimo, tenía que ser impulsado a glorificar a Dios, a alabar a Dios, tenía que llenarse de fe para poder agarrar armas y pelear contra el enemigo. Toda la alabanza que viene del Espíritu Santo saca al creyente de la depresión, llena de fe. En lugar de llenarte de desánimo, te llena de valor para seguir peleando la buena batalla de la fe. Aún el mismo Jeremías, el profeta de Dios, Dios le habló para que él se alineara a la voluntad suya y le dijo: Jeremías, si tú sacaras lo precioso de entre lo vil. Es decir, que hay gente que está predicando y profetizando, pero está profetizando desde lo vil, desde lo que no trae nobleza, desde la carne, desde sus sentimientos rasgados, desde sus emociones traicionadas, heridas, laceradas. Y él le dijo: tienes que sacar lo precioso de entre lo vil. Y si haces eso, será como mi boca. Dejemos de estar profetizando y predicando bajo un espíritu de derrota, de fracaso, de miseria, de depresión, de conmiseración.
vamos a profetizar bajo la revelación bíblica, bajo inspiración del Espíritu Santo. Vamos a predicar, a escribir canciones bajo la inspiración de la revelación bíblica, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto es a lo que yo me estoy refiriendo. Esto es a lo que la Biblia dice: limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu. Gente sumida en espíritu de temores, engaños, pastores que están profetizando, que están predicando, engañados por el diablo, predicadores engañados por Satanás, todas unas denominaciones enteras engañadas por el diablo, que están predicando que la iglesia no tiene autoridad, que la iglesia no tiene poder. Cuando la Biblia dice: lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Cuando Jesucristo dijo: les doy potestad y les doy poder para echar fuera demonios, les doy poder y autoridad, y todo el que cree en mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. La revelación bíblica dice que Jesucristo es el mismo ayer, mañana y siempre. He visto 3 muertos resucitar en el ministerio que Dios me ha dado. He visto ciegos recibir la vista, sordos recibir la audición, porque la iglesia recibió poder. Yo rechazo esa mentira de esos espíritus inmundos que están predicando en plataformas, en internet, en plataformas, predicando en todos los lugares de que la iglesia no tiene autoridad, de que la iglesia no tiene poder, que eso era para el tiempo antiguo. Son espíritus engañadores, son doctrinas demoníacas que no quieren que la iglesia hoy predique bajo las señales y los prodigios que estamos llamados a manifestar en nuestras predicaciones. Hemos convertido el evangelio en palabrería, en solamente palabra, cuando Dios espera que nosotros los evangelistas y los pastores podamos predicar y Él respaldar su palabra con señales y prodigios. Pero para eso necesitamos creer que Dios está con nosotros y que los prodigios y los señales siguen vigentes. Por eso es que la Biblia dice que Pedro registró: todo aquel que ministre conforme al poder que Dios da. Dios da poder para ministrar a su siervo. Sigue vigente el poder del Espíritu Santo. Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Hoy Él sigue sanando. Ni hablar de aquel espíritu de temor que se está moviendo en mucha gente. Espíritu de temor. Usted lee Deuteronomio 2:25, usted lee Éxodo 15:16 y usted lee Deuteronomio 11:15, Josué 2:9 y 10. Habla sobre espíritu de temor. Dios no nos dio espíritu de temor a la iglesia. Dios le dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hoy predicadores, pastores quieren alinear el mensaje a lo que la gente quiera escuchar por temor al rechazo, por temor al desprecio, por temor a hablar la verdad. La verdad siempre traerá gente que la ame, pero la verdad también traerá gente que la rechace. Gente amó a Cristo por hablar la verdad y se convirtieron a la verdad. Gente amó a los apóstoles y se convirtieron a la verdad que los apóstoles predicaban, a ese Cristo resurrecto, y fueron salvos, pero muchos lo aborrecieron. Sí, a Cristo, el árbol verde, le hicieron esas cosas. No la harán con nosotros. La rama seca, dijo Jesús. Desechemos el espíritu de temor y hablemos con autoridad del Espíritu Santo. Hoy reprendo todo espíritu de temor, de incertidumbre. Mucha gente dentro de las iglesias con miedo,
mucha gente dentro de las iglesias con espíritus atormentadores. Reprendo espíritus atormentadores, espíritus de esquizofrenia, espíritus de bipolaridad, espíritus de disociación de pensamiento. Lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo al diablo y a sus demonios. Declaro liberación en el nombre de Jesucristo. Y ni hablar de lo que dice la Biblia en Daniel 4:29 al 37, de espíritu de rebeldía. Gente que no es la carne, no es la rebeldía propia del ser humano, sino un espíritu demoníaco de rebeldía que viene sobre ellos, y que esa rebeldía trae consigo una locura, como la trajo sobre Nabucodonosor. Esa obstinación de corazón, esa rebeldía de corazón trajo juicio. Un espíritu de locura fue enviado sobre él a causa de esa rebeldía que lo dominaba. Jueces 9:22 habla sobre ese espíritu de revelación. En Oseas, nosotros leemos en el capítulo 4, verso 12, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Y lo curioso es que dice que el leño le responde. Hay gente que está hablándole a cosas inanimadas, y esas cosas inanimadas le están respondiendo. Y la gente cree que es Dios, pero son espíritus, demonios que están operando. Y dice más, porque espíritu de fornicación ha hecho errar. Dejaron a Dios para fornicar. El espíritu que viene del infierno trae consigo la intención de que la gente fornique física o espiritualmente, de que la gente se rebele contra Dios, mientras que el espíritu que viene de Dios te santifica, espíritu, alma y cuerpo. La doctrina bíblica te guiará a santificarte espíritu, alma y cuerpo. La doctrina que viene del Espíritu Santo te llenará de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La doctrina que viene del Espíritu Santo viene con una paz que es genuina, no con ese espíritu que trae paz como el espíritu budista, que el budista tiene una paz, pero no está basada en Cristo, no está basada en Jesús, en la obra de Cristo en el Calvario, sino basada en gobernar pensamientos y en el poder mental, en el mentalismo. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de la paz de aquel que pone su confianza en Jesús y que tiene la paz que da el fruto del Espíritu Santo. Mis amados, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Muchos espíritus han salido por todo el mundo, dice la Biblia, espíritus de toda índole, que nosotros tenemos que pedir a Dios discernimiento para poder estar claro qué es lo santo, qué es lo profano. Hoy día la gente no interpreta el evangelio verdadero del evangelio falso, de la falsificación con la verdad. Cientos de miles han sido engañados, líderes han sido engañados, ha levantado iglesias de miles, ellos siendo engañados y también engañando a otros. No lo hablo con un espíritu condenador, lo hablo desde el espíritu de compasión y misericordia, porque da lástima de que cientos de miles o tal vez millones de personas se enfrenten el día ante el tribunal de Cristo y oigan: yo nunca le conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos creyendo: pero yo eché fuera demonios, pero yo sané enfermos, pero yo prediqué, yo profeticé,
profeticé en el nombre de Jesús. Yo levanté iglesias en el nombre de Jesús. Yo me congregaba y servía y sentía escalofrío y sentía la unción de la risa y sentía algo. Y no era el Espíritu Santo, era espíritu de error, era espíritu de engaño. Como dice la Biblia en Tesalonicenses, todo el que rechaza la verdad, todo el que rehúsa la verdad, Dios le envía un espíritu de error para que crea a la mentira. Y aquí la advertencia a todos los que tenemos la verdad, por dura que parezca, por inapropiada que sea a la gente, bajo el criterio personal de la gente o bajo el criterio del mundo, porque la verdad suena inapropiada para el mundo, porque la verdad a veces es dura. La verdad que purifica te lleva a un sacrificio personal. La verdad que purifica te lleva a sacrificar tu carne en obediencia a la palabra y al Espíritu Santo. Y eso no es provocativo, no es llamativo a los ojos del mundo, porque el mundo ama sus deseos. El mundo ama la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, pero el mundo y sus deseos pasarán. Solo permanecerán los que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que estuvieron alejados de esos espíritus engañadores, aquellos que se alinearon al Espíritu de Dios. Hoy quisiera orar por todos aquellos que están en depresión, por todos aquellos que están siendo bajo espíritu de opresión, bajo espíritus perturbadores, bajo espíritus angustiadores. Yo los declaro libre en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, bajo la unción del Espíritu Santo que se mueve ahora mismo sobre ti. Te declaro libre, tus emociones son libres, tu voluntad es libre, tu espíritu es libre en el nombre de Jesús. Ahora desato poder de Dios sobre tu vida, desato gloria sobre tu vida. La iglesia que pastorea, que yo pastoreo, es testimonio fiel de lo que hablo. Estoy pastoreando mujeres que vendían su cuerpo por comida, por dinero, pero que el poder del Espíritu Santo en la oración las hizo libre para siempre de ese demonio. Pastoreo gente que estaban cautivos, a esclavos a droga, esclavos a espíritus inmundos y no podían salir de la piedra, del crack, de la marihuana, de la heroína, de la cocaína, pero que el poder del Espíritu Santo los libertó de los demonios que los estaban esclavizando. Y hoy, después de estar caminando en el imperio de las tinieblas, fueron trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Después de estar bajo el poder de las tinieblas, hoy son dominados por el Espíritu del Espíritu Santo que trae luz, que trae libertad. De eso te estoy hablando. Amado, amigo que me oyes, Cristo puede libertar tu alma, Cristo puede salvarte, Cristo puede regenerarte. No importa dónde estés, en el hoyo que hayas caído, los pactos que hayas hecho con espíritus inmundos. Yo hice pactos con Changó, con Yemayá, con Orula, con toda clase de espíritus inmundos, y cuando llegué al evangelio ellos me hicieron creer que yo no podía salir y que esos pactos eran irrevocables, pero es mentira. La sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier pacto que hayas hecho. El poder del Espíritu Santo es superior a cualquier demonio, porque los demonios son seres creados, pero el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Él no es una fuerza activa como dice el espíritu de error, no, Él es Dios manifestado. El Espíritu Santo es el Señor mismo, fluyendo, libertando, transformando vidas. Es
La tercera persona del Espíritu Santo es superior a cualquier espíritu, a cualquier demonio. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es superior, es cabeza de todo principado, es cabeza de toda potestad, no importa el pacto que hayas hecho. Cristo tiene poder, ante Él se dobla toda rodilla. Ven a Cristo y serás libre. Ven a Cristo y Él te transformará. Ven a Cristo. Y una vez que vengan, todas aquellas voces se irán. Pero si por razones ajenas a tu voluntad, las voces persisten en tratar de perturbarte, todo el que recibe a Jesús como Señor, recibe la obra que Él hizo para redimir su alma, comprarla a precio de sangre, para romper las cadenas de Satanás, recibe autoridad sobre los espíritus inmundos. Ordena a esas voces que se callen. Ordena a los espíritus inmundos que retrocedan. Yo tuve que hacerlo. Duré un proceso usando la autoridad hasta que las voces cesaron de hablarme. Y cuando una voz extraña a la palabra de Dios intenta confundirme, y cuando una voz extraña es disfrazada de profecía o de palabra rema, la reprendo en el nombre de Jesús. Mis amados, mis amadas, espero que este mensaje haya sido de bendición para usted, como lo ha sido para mí. Dios me le bendiga.